Grabar esta clase. Hoy por la noche voy a estar subiendo la de ayer y la de hoy para que ustedes puedan tener ahí para poder estudiar. Entonces, vamos a iniciar. Les voy a mostrar la pizarra y vamos a lanzar un compuesto. Y entonces se me ocurre colocar lo siguiente. Permítanme, solo voy a darle acceso aquí a algunos compañeros que están ingresando ahorita en este momento. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si me dieran el siguiente compuesto? CU2O. Y me dijeron, bueno, asigne el nombre en los tres sistemas, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Primero, lo que tenemos que darnos cuenta es de que este compuesto tiene oxígeno. Aquí lo estamos viendo. Si tiene oxígeno, significa que pertenece a la familia de los oxigenados y puede ser un óxido ácido básico o puede ser un peróxido. Y vemos acá también que tenemos al cobre, Cu, que es un metal. Entonces, en este caso, el oxígeno más un metal, si ustedes recapitulan un poquito, los óxidos básicos se forman por oxígeno más un metal. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a asignar? Primero tenemos que ver la valencia de los elementos. Vemos nosotros de que acá tengo un subíndice 1, que le pertenece al cobre, y el 2 le pertenece al oxígeno, que utiliza valencia -2. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros, si queremos asignar el nombre, primero tenemos que ver en el sistema clásico si está utilizando la valencia menor, la mayor, o solo tiene una valencia. Entonces, miremos el cobre. Les voy a proyectar acá la tabla periódica y vamos a ubicar al cobre. Y vemos nosotros de que el cobre tiene dos valencias, 1 y 2. 1 es oso y 2 es ico. Bueno, entonces miremos cuál es la valencia que está utilizando acá. Entonces, como está utilizando 1 que corresponde a la valencia menor, entonces en el sistema clásico, esto debe tener la terminación oso. Entonces, si esto es así, podríamos decir que en el sistema clásico, esto es un óxido y el cobre con la terminación oso sería cuproso. ¿Se recuerdan de que hay algunos elementos que cambian su raíz? Por ejemplo, en lugar de ser cobroso, es cuproso. Sistema clásico. ¿Cómo sería el sistema estequiométrico? Como tiene acá 1 y aquí tiene 2, para 1 podemos utilizar mono o se puede omitir. Solo en ese caso es opcional. Para los demás se debe escribir, en este caso, el prefijo. Y vamos a utilizar para 2 di. Entonces, este va a ser un monóxido o también podemos decir solamente óxido de dicobre. Vuelvo a repetir, pudo haber sido un monóxido, que está bien. Y por último, en el sistema stock, vamos a decir que este sería entonces un óxido de cobre números romanos 1. ¿Por qué 1? Porque es la valencia del elemento menos electronegativo, o sea, el cobre. Aquí está la valencia, ¿verdad? Es una valencia 1. Y entonces ahí ya nos recordamos un poquito acerca de los óxidos básicos. ¿Cómo se conforman? El oxígeno más un metal. Si tiene dos valencias, la menor oso, la terminación ico, el sistema estequiométrico, los prefijos, y en el sistema stock, haciendo referencia a la valencia que corresponde. ¿Alguna duda con respecto a este ejemplo? Si tienen alguna duda, pues con todo gusto la pueden hacer. Si no, pues pasamos a otro ejemplo. Pues aquí me dicen que no hay dudas.
Muy bien, tenemos en total 17 participantes, ¿verdad? 18 ahorita con otra persona que está ingresando, pues tenemos una afluencia un poquito baja. Esperemos que los compañeros puedan ver la clase, ¿verdad? El repaso, luego que esté ya posteado el link. Muy bien, entonces vamos a colocar otro ejemplo, vamos a limpiar la pantalla. Y entonces ahora yo les voy a dar el siguiente. ¿Qué pasaría si yo les dijera algo al revés? Les digo, dar la fórmula del peróxido de Francia. ¿Cuál sería la fórmula molecular de este peróxido? Entonces vamos nosotros y nos recordamos de que los peróxidos dice que tienen una forma muy específica. Dice que tienen la forma X2O2N. Donde N dice que, ¿qué es lo que representa N? Dice que representa la valencia. La valencia del metal. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros vemos que el francio tenemos que investigar qué valencia tiene. Entonces vamos a la tabla periódica y vamos a ubicar el francio. ¿Dónde está aquí el francio? Está hasta aquí de último. Y ustedes observan que tiene valencia 1. Entonces, teniendo esto en mente, entonces N es igual a 1, o sea, la valencia del francio es más 1. Entonces, para poder conformar el compuesto, ¿cómo quedaría? X lo vamos a cambiar por el símbolo del francio. El símbolo del francio es FR. 2, abrimos paréntesis, colocamos 2. Y luego N en este caso dice que es el valor de 1. Lo colocamos acá. Vemos si esto se puede simplificar o no se puede simplificar. Si ustedes observan acá, tengo un subíndice 2 y un subíndice 1. 2 tiene la mitad, pero 1 no. Entonces significa que esto ya no se puede seguir simplificando. Simplemente dejamos el 2 y el otro 2 por 1 nos queda 2. O sea que en pocas palabras, el compuesto nos va a quedar como FR2O2. La regla dice que los peróxidos ya no se siguen simplificando. Vuelvo otra vez a aclarar que solo esto que está aquí con flechas, si se puede simplificar, se simplifica. De lo contrario, pues como está este producto final, esto ya no se puede simplificar. Y este sería, digamos, un peróxido de Francia. ¿Verdad? Recordemos que aquí estamos hablando de los compuestos que pertenecen a la familia de los oxigenados. ¿Alguna duda con respecto a este compuesto? ¿Cómo se forma el peróxido? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá me dicen que no hay dudas. Vamos a colocar otro ejemplo. Donde vamos a borrar esta pantalla. Y vamos a lanzar otro compuesto. ¿Qué pasaría si les dijera que, dado el nombre, tenemos que encontrar la fórmula molecular? Entonces les voy a decir, por ejemplo, el siguiente.
Por ejemplo, el anhídrido brómico. Cuando me hablan de anhídridos, quiere decir que estamos en el sistema clásico y nosotros sabemos de que un anhídrido pertenece a la familia de los óxidos ácidos, ¿verdad? Esto pertenece a la familia de los óxidos básicos, perdón, ácidos. Vamos a borrar aquí. Es un óxido ácido. Bueno, entonces la pregunta es cómo se va a conformar. Entonces dice que para formar esto siempre el oxígeno va a ir del lado derecho, utilizando valencia -2. Luego dice que vamos a colocar el símbolo del bromo. Y ahora la pregunta es qué valencia va a tener. Si este tiene terminación ico. Entonces, si ustedes se recuerdan un poquito, para los anhídridos hay una tabla que debemos de seguir para poder asignar la valencia correcta. Entonces dice que cuando la valencia es de la siguiente manera, entonces dice que si es 1 o 2, si es 3 o 4, si es 5 o 6, o si la valencia es 7. Si es 1 o 2, dice que va a tener un prefijo hipo, una terminación oso. Si es 3 o 4, solo terminación oso. Si es 5 o 6, terminación ico. Y si es 7, entonces diríamos que es per ico. ¿Verdad? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué terminación tenemos? Vemos que tenemos terminación ico. O sea que en pocas palabras, tengo esto, ¿verdad? Quiere decir que ico, la que nosotros estamos buscando, dice que puede ser 5 o puede ser 6 la valencia. Eso es lo que tenemos que colocar acá en el bromo. Entonces la pregunta es, ¿cuál colocamos? Bueno, entonces la regla es bien fácil. Dice que si el no metal está en grupo impar, utilizamos valencia impar. Si el elemento no metálico está en grupo par, vamos a utilizar valencia par. Entonces vamos a ver a la tabla periódica y buscamos el bromo. Vamos a ver, BR. Aquí está, número 35, si ustedes lo logran visualizar. El bromo está en el grupo 7A. Entonces ustedes observan que está en grupo impar. Quiere decir que tienen que utilizar valencia impar. Si estuviera en valencia par, por ejemplo 6A, seleccionamos la valencia par. Eso para los anhídridos. Entonces, como ya vimos que es impar, entonces, ¿cuál vamos a seleccionar? La que vamos a seleccionar es 5. Entonces, quiere decir de que acá vamos a colocar la valencia 5. ¿Qué queda ahora? Dice que estas se transponen. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar el compuesto? Nos va a quedar BR2. BR2O5. Esa sería la fórmula molecular de un anhídrido brómico. ¿Alguna duda con respecto a este compuesto? ¿Cómo se formó? Verá, solo los anhídridos van a hacer referencia a esta tabla que tenemos acá. Si fuera un óxido básico, como vimos en el anterior, solo tiene 2 valencias, los metales, menor o mayor, y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Acá me están preguntando si esto se puede simplificar. Bueno, aquí, por ejemplo, 2 tiene mitad exacta, pero 5 no tiene mitad exacta, o sea que esto no se puede simplificar. Otra cosa, un elemento, al momento de querer formar un compuesto, solo puede tener una única valencia. O sea que yo aquí no puedo colocar 5 y 6 a la vez, o sea, solo
o maneja 5 o maneja 6 para poder formar un compuesto. De esto dijimos de que como estaba en grupo impar, tal vez aquí vamos a hacer la acotación, ¿verdad? Vamos a decir de que el bromo se encuentra en grupo impar. Por eso fue que nosotros seleccionamos la valencia impar, o sea, la valencia más 5. Eso es. Ahora, ¿qué pasaría si fuera par? Pues es la misma cosa, ¿va? Podemos colocar otro ejemplo donde podamos, ¿cómo se llama? Aplicar valencias pares. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a borrar esto que está acá. Y entonces, por ejemplo, que yo les dijera, ahora vamos a tener un anhídrido hiposulfuroso. Bueno, entonces acá, ¿cómo vamos a formarlo? Ya sabemos que es oxígeno más el azufre. Pero vemos los que tiene acá terminación oso y tiene terminación hipooso. Entonces, de esto, nosotros sabemos ya que hipooso, según la tablita que vimos, dice que puede trabajar valencia 1 o 2. La pregunta es, ¿qué valencia es la que va a trabajar? Si ya lo sabemos nosotros de que hipooso corresponde a 1 o 2. Bueno, entonces nos vamos a ver al azufre en la tabla periódica y vemos que el azufre está en el grupo 6A. Entonces está en par. Bueno, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Si decimos que está en valencia par, o sea, acá lo vamos a decir, está en grupo par el azufre. Quiere decir entonces que la valencia que debemos de trabajar es la valencia 2. Entonces, para poder formar el compuesto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar oxígeno, valencia menos 2. Colocamos el símbolo del azufre, valencia más 2. ¿Por qué más 2? Hipooso dice que puede ser 1 o 2, pero como está en columna par, el azufre utiliza par. Tiene que haber una correspondencia. ¿Qué hacemos ahora? Dice que esto se transpone. O sea, que el 2 se va para acá y el 2 para acá. Significaría que el compuesto me queda S2 o 2. Vemos de que tanto los dos subíndices tienen la mitad, entonces lo que vamos a hacer es simplificar. Quiere decir entonces que la fórmula del anhídrido hiposulfuroso nos queda como SO. Esa es la fórmula del anhídrido hiposulfuroso. Y aquí es un ejemplo donde tenemos un elemento no metálico que pertenece a un grupo par. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Dudas antes de poder pasar a otro ejemplo? Muy bien, ¿cómo se escriben, dice, los anhídridos en los tres sistemas? Si nos recordamos un poquito, dijimos de que lo que son los óxidos ácidos, los básicos o anhídridos y los peróxidos, en el sistema estequiométrico y sistema Stock, todos son óxidos. Solo hay diferencia en el sistema clásico, donde yo puedo decir óxido, anhídrido o peróxido. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se nombraría este compuesto en estos sistemas? Entonces voy a borrar solo la parte, esta que pues, ahorita no me va a servir. Entonces, ¿cómo le daríamos continuidad para recordarnos un poquito de cómo se nombran estos compuestos? Entonces, el anhídrido hiposulfuroso, ¿cómo se va a nombrar en el sistema
estequiométrico, pues aquí está la fórmula, ¿no? La fórmula nos va a decir cómo se va a nombrar. Si ustedes observan, aquí tengo su índices 1 simplificados. Sistema estequiométrico utiliza mono para 1, pero dice que también se puede suprimir, es opcional. O sea que puedo decir un monóxido de monoazufre o solamente óxido de azufre. Entonces, vuelvo otra vez a explicar que el prefijo es mono, pero se puede omitir. Entonces puede quedar solamente como óxido de azufre. Eso en el sistema estequiométrico. En el sistema Stock podemos decir entonces de que esto es un óxido. Disculpen, solo vamos a borrar esto. Es un óxido de azufre y tenemos que colocar aquí la valencia. ¿Cuál es la valencia del azufre? Aquí lo vimos. La valencia real del azufre es 2 y por lo mismo fue hipooso. Entonces lo colocamos acá en números romanos y es una valencia 2. Entonces vamos a volver otra vez a escribir. Es una valencia 2. Y ahí básicamente así es como. Entonces les recuerdo, estequiométrico y Stock, todos son óxidos. Ya sea si es anhídrido, peróxido o óxido. En esos sistemas pues no hay ningún inconveniente para poderlos nombrar. Muy bien, vamos a colocar una otra pregunta. Ya en 5 minutos se nos va a cerrar la sesión. Entonces, como todavía tenemos 10 minutos más, entonces les pido por favor de que se puedan reconectar en su momento. Entonces vamos a colocar otro ejemplo acá. Vamos a borrar la pizarra. Y se me ocurre colocarles lo siguiente. Ahí está. Muy bien, entonces se me ocurre colocarles lo siguiente. Por ejemplo, colocar PDH4. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar este PDH4? Primero, nosotros lo que tenemos que identificar es de que este compuesto tiene hidrógeno. Entonces, pertenece a la familia de los hidruros. ¿Qué caso es el que vamos a tener de los hidruros? Pues ustedes ven que tengo el hidrógeno con un metal, que en este caso es el paladio. O sea que este sería el caso número 1, que son los hidruros metálicos. ¿Cómo se nombra? Dice que el hidrógeno con la terminación uro, entonces colocamos hidruro, y luego el metal, oso o ico, dependiendo con qué valencia esté trabajando, o solamente el nombre del elemento, si fuera una única valencia. Entonces vamos a ir a buscar el paladio en la tabla periódica para establecer qué valencia es la que utiliza el paladio. Entonces vamos a ubicarlos en el área de los metales y vemos claramente acá de que el paladio utiliza valencia 2 y puede utilizar 4. Entonces si utiliza 2 va a ser oso y si utiliza 4 va a ser ico. Entonces, vemos acá, haciendo una transposición, vemos que el paladio utiliza 4 y el hidrógeno utiliza -1. Ya sabemos de que en los hidruros siempre el hidrógeno es -1, a menos que se invierta la posición, es +1. Entonces, como utiliza 4, vemos que es la valencia mayor, quiere decir entonces que es ico. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, podemos decir que este va a ser un hidruro con la terminación ico. Entonces, va a ser un hidruro paládico. Sistema estequiométrico, si tengo 4, vamos a utilizar tetra.
Aquí tenemos un 1, que ya sabemos que en química se sobreentiende que aparece un 1 ahí. Sería mono, el cual se puede omitir. Entonces podríamos decir que tengo un tetrahidruro de monopaladio, o si no solamente paladio. Y por último, en el sistema stock, diríamos de que este es un hidruro de paladio, y en este caso hay que ver cuál es la valencia del paladio, y ya lo habíamos hecho referencia, aquí está. Y nos dice de que el hidruro, perdón, el paladio está utilizando valencia 4. Lo colocamos en números romanos. Y ahí tendríamos nosotros un ejemplo, digamos, para recapitular un poquito de los hidruros. Tenemos la fórmula molecular y le podemos asignar el nombre en los tres sistemas. No necesariamente hay que colocar los tres sistemas. Aquí lo estamos haciendo para cuestiones de recapitulación y de poder recordarnos un poquito. Puede hacer que me den un compuesto en un solo sistema y tengo que asignar la fórmula, o viceversa, ¿va? Que me digan en qué sistema específicamente quiero nombrar ese compuesto.